Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Muy bien, muy buenos días queridos hermanos. Antes de comenzar quiero dar las gracias a toda la congregación porque sé que han estado orando y se nota porque seguimos vivos. Y gracias por apoyarnos con sus oraciones. La verdad que pasamos unos días, como le ha tocado a varios, ¿cierto? Medio quejumbrosos, adoloridos, medio afiebrados, pero vivos. Gracias al Señor. Y quedan algunas cositas por ahí. Estoy chupando una pastilla para justamente evitar la picazón de garganta, así que reitero mi agradecimiento. Me encanta una iglesia hogareña donde hay una preocupación sincera por el bienestar de todos. Y Dios es bueno, es saludable. Una iglesia que se cohesiona en base al amor, las necesidades mutuas, el auxiliarse con oración, habla de una iglesia que está en un crecimiento sano. Y esa es una bendición que nos da el Señor. Cuidemos eso, hermanos, cuidémoslo y fortalezcamos ese tipo de comunión para que seamos cada día mucho más firmes, más unidos y fuertes también. ¿Se acuerdan que estamos estudiando? Corintios. Hemos hablado de los corintios, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar. Por si acaso. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con el capítulo 7, desde los versículos 25 al 31. Y pidamos la dirección del Señor para que nos muestre aquello que sea de necesidad y de estar alertas también por si se produce esta necesidad en la congregación. Les invito a orar. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres nuestra razón de ser iglesia. Tú eres el que nos ha llamado, nos has congregado y también eres quien anhela que crezcamos en ti, que nos fortalezcamos, Señor, a través de tu palabra, que te conozcamos más y que sobre todo, Señor, no tropecemos en aquellas cosas en que muchos, Señor, pudieron quizás no saber salir adelante en las dificultades y tuvieron que pedir consejos. Y esos consejos están ahí en tu palabra para que nosotros también estemos, Señor, preparados para enfrentar situaciones quizás semejantes. Danos entendimiento, guíanos con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estemos ahí en 1 Corintios, ¿ya? Voy a leer el texto que nos corresponde en este día, que dice así. En cuanto a las vírgenes, estoy leyendo la versión que ya tenemos todos como iglesia, ¿cierto? El que no, váyase a la Reina Valera 60 y el texto es muy parecido. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi opinión, dice Pablo. Como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, esto lo puse entre paréntesis, ¿cuál era la aflicción? La necesidad que apremia, dice la Reina Valera 60. Que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no lloraran. Y los que se regocijan, como si no se regocijaran. Los que compran, como si no tuvieran nada. Los que aprovechan del mundo, como si no lo aprovecharan. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Hay cosas que nos pueden sonar muy extrañas en este pasaje. Pero vamos a entrar en tema. En el versículo 25 comienza hablando de un mandamiento
que no viene del Señor, no hay un mandamiento específico, pero dice él, doy mi opinión. Recordemos, estamos hablando de una ciudad muy específica, muy puntual, que es la ciudad de Corinto, que estaba pasando por situaciones que desconocemos, pero que encienden voces de alarma, ¿ya? ¿Y cuál es lo que aquí se está mencionando, sobre todo en el versículo 29, dice, el tiempo es corto. Hay aquí una advertencia. Pareciera ser que algo se venía sobre la ciudad de Corinto, o quizás sobre la iglesia. Recordemos que Pablo está respondiendo a preguntas que se le han hecho por carta y, como dijimos también, no sabemos qué preguntas le hicieron, pero Pablo comienza entonces a explayarse con respuestas que aquí las tenemos y que nos habla de varias situaciones. En primer lugar, comienza hablando de las vírgenes. ¿Quiénes son estas vírgenes? Son mujeres solteras, ¿ya? Mujeres jóvenes solteras. El término griego es partenos, ¿ya? De ahí viene el nombre del Partenón, que es un templo griego. Y se refiere entonces a jóvenes solteras, pero también en otros pasajes de la Biblia se habla de varones solteros. Pero en este caso se refiere a señoritas. Como respuesta, el apóstol señala que no tiene un mandamiento de parte del Señor. No hay un mandamiento. Pero, por lo tanto, no se podía determinar si el celibato era la mejor opción frente al matrimonio. Recordemos, ¿cierto? Hay consejos sobre el celibato, que es importante, que es bueno, pero no está diciendo que el matrimonio no sea bueno, para no entrar en esta contradicción y no saber qué hacer. Pero ahora dice él, no tengo una respuesta, pero puedo dar mi opinión. No tengo un antecedente ni por tradición ni por revelación. Pero, ya que me consultaron, dice Pablo, no puedo dejar sin responder y les doy entonces mi opinión. Que quede claro, es una opinión, ¿ya? Y esa opinión tiene importancia porque es una opinión que emana de un apóstol, ¿ya? Por lo tanto, tiene cierto peso, ¿ya? Y como él es un maestro y es conocedor de la situación que se producía allí en la iglesia de Corinto, por lo tanto, la respuesta, aunque no es un mandamiento, tiene un peso de autoridad que debe ser considerado. Y él dice, ¿por qué razón da esa opinión? Dice que esta respuesta o este consejo nace de quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aquí da un argumento. Y este argumento tiene que ver entonces por el hecho de que ¿quién es él? Pues? ¿Y por qué él se siente autorizado a dar una opinión? El apóstol atribuye al Señor y su misericordia el haber llegado a posicionarse como una persona fiel. Quiero que pongan mucha atención a esto, ¿ya? Él ocupa un lugar muy importante en la obra. La palabra aquí, la palabra fiel tiene un sentido de fidelidad, ¿ya? Alguien que es digno de confianza. Entonces, podemos hacer la siguiente comparación. Un creyente es alguien que confía ¿en quién? En Dios. Este es un creyente, una persona que confía en Dios. Pero un fiel es un creyente en el cual se puede confiar. ¿Entienden la diferencia, cierto? Una persona fiel es aquella en la cual se puede confiar. ¿Por qué? Porque es fiel. Es fiel a la palabra, es fiel a todo lo que ha vivido con el Señor. Por lo tanto, se puede confiar en que yo puedo ir tranquilamente a preguntarle algo y me va a responder con madurez, ¿cierto? Y con un grado de autoridad. Pablo reconoce entonces que pudo llegar a ser fiel por la misericordia de Dios. ¿Solamente Pablo puede llegar a ser fiel? ¿O es para todos nosotros? Amén. Ya, y no es por méritos personales, ¿ya? Si Dios no lo hubiera alcanzado, ¿qué habría pasado con Pablo? Todavía sería un perseguidor de la iglesia, todavía estaría arrastrando gente a las cárceles, todavía sería una persona a la cual le producía un terror a la iglesia. Recuerden que después que se convirtió todos andaban arrancando de él.
Volviendo al consejo del apóstol, ante este asunto que él está respondiendo. Pablo le dice a los corintios que no tiene una dirección infalible, ¿ya? Como para responder. Pero por la gracia que le ha sido dada, que ya le expliqué, se sentía entonces en condiciones de dar un consejo. Pero él dice, no como una instrucción apostólica, ¿ya? Sino en su condición de creyente fiel. Él hace valer esa fidelidad, ¿ya? Tal como cualquier creyente fiel lo haría bajo la dirección del Espíritu. Ya. Con todo, y dada la condición de él como apóstol, garantiza aún más firmemente esa opinión, ¿ya? Por lo tanto, eso reviste un peso que hay que tomar en consideración. Vamos al versículo 26. Dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Y puse entre paréntesis, ¿cuál era la presente aflicción? La necesidad que apremia, dice la Reina Valera 60. Hay una situación que se viene, no sabemos qué, pero es un hecho importante, tal vez reviste un gran peligro, hay algo grave que se acerca, y habla ahí de la presente aflicción. Dice, es bueno entonces, bajo esa circunstancia, bajo esta necesidad que apremia, bajo esta presente aflicción, bajo esa circunstancia es bueno que el hombre se quede como está. Y uno se pregunta, ¿cómo está cada uno? Uno está casado, otro está soltero, quédese como está. El apóstol da su consejo sobre este tema y presenta su pensamiento personal diciendo primero, creo pues, ¿ya? Estimo conveniente, quiere decir esto. Y luego da la razón que sustenta entonces la convicción con la cual él da el consejo. Pablo, para poder responder, destaca esta situación, dice, en vista de la presente aflicción, en vista de lo que está por suceder, en vista del peligro que se acerca, yo creo que, y da su opinión. ¿Qué estaba diciendo? ¿A qué se refería? Y es posible, y aquí empezamos a especular un poquito, que esta expresión y su significado ya la tenían muy clara los corintios. Ah, él está hablando de esto. Nosotros no lo sabemos. Podemos ir a la historia y empezar a escarbar qué pasó con Corinto en tal época. Y quizás podemos deducir a qué situación se refiere. Nosotros desconocemos eso. Esta expresión encierra la idea de algo que se manifiesta o se ha de manifestar pronto. Por eso se traduce como algo que ha surgido o está en vía de manifestarse. Algo que está emergiendo o se está manifestando ya, como levantándose, como poniéndose en pie. La expresión griega es más profunda todavía, algo que está incluso como resucitando. Ustedes pueden imaginarse cualquier situación, vendrá algún peligro, irá a haber un terremoto, irá a haber una persecución solo a la iglesia, o tal vez los romanos se cansaron de estos corintios y van a venir a dejar la grande, no sabemos. Algo está empezando a suceder. Esta necesidad emergente entonces condiciona la respuesta del apóstol. En vista de tal situación, yo puedo opinar tal cosa. Insisto, no sabemos qué está pasando allí, ni tampoco qué pasa por la mente del apóstol. Quizás, y lo más lógico sería pensar que se está refiriendo a presiones o persecuciones que se estarían manifestando en el mundo de la época, en los tiempos apostólicos y en las congregaciones de entonces, ¿ya? Incluso los judíos y los gentiles también, muchos gentiles, habían comenzado persecuciones contra los cristianos, ¿ya? Recordemos nosotros que en el año 70 hubo una tremenda persecución, ¿ya? Y quizá esa persecución abarcó otros territorios. Solamente lo doy a manera de referencia. Quizá el apóstol tenía la convicción de que estas aflicciones, por causa del testimonio de la iglesia, iban a ser muy fuertes y aparecerían en cualquier momento. Voy a hablar un poquito de la necesidad que apremia. Puede que Pablo tenía en mente quizá un tipo de conflicto más específico. Digo, todo esto es solamente una suposición, ¿ya? Numerosos cristianos habían sido arrestados en ese tiempo.
habían sido azotados, ¿ya? Otros habían sido encarcelados. Si vamos al libro de Hechos, vamos a encontrar que ya los cristianos empezaban a vivir aflicciones. Incluso muchos habían sido asesinados, como el caso de Esteban. ¿Recuerda el primer mártir? Jesús les había advertido a los discípulos que los expulsarían de la sinagoga. Viene la hora donde cualquiera que los mate pensará que está rindiendo culto a Dios. Lo dice en Juan 16:2. Parece que Pablo está presintiendo que esto otra vez se va a manifestar. En los tiempos actuales también hablamos nosotros de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Y qué podemos oler en la atmósfera? ¿Ya? Algo que coincide con lo que plantea Jesús en Mateo 24. ¿Qué cosas, por ejemplo? Guerras, apostasía, persecuciones, falsos profetas, falsos apóstoles, tribulación en muchos lugares. Uno prende la tele y está clarito todo esto. Ya podemos ver, por ejemplo, el exceso de población, la contaminación, el crimen desenfrenado, la inmoralidad, falsos profetas, sectas, apostasía, amenaza de guerras mundiales. Este siglo parece traernos guerra de muchas partes, conflictos sociales, revoluciones, hambre, enfermedades, persecuciones, el despotismo de autoridades, desastres naturales, estancamiento económico. Todo ese panorama ya se había vivido en la antigüedad también. Entonces, hermano, pareciera que la historia, y de hecho la historia es cíclica, y para la historia también son procesos cíclicos. Algo concreto hizo que Pablo dijera que sería bueno al hombre quedarse como está. Es decir, que las personas se queden solteros o si está casado, que se queden casados y si están viudos, que queden en la situación en que están. Es necesario entender que el consejo de Pablo está orientado, en este caso, en el primer versículo que leímos, a jóvenes no casadas, ¿ya? Obedece a una circunstancia puntual que se estaba dando en Corinto y no se establece como un consejo general para cualquier tiempo. Es específico para la iglesia de Corinto, que las mujeres vírgenes, las solteras, se mantengan como están. Pero después empieza entonces a ampliar su consejo hacia las demás personas. El versículo 27 dice: ¿estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Esta es la versión que tenemos la mayoría acá. Por lo tanto, los creyentes casados que pasan por medio de agitación social, persecución, etc., enfrentan una realidad que no se puede evadir. Recordemos que el casado tiene una obligación ya no consigo mismo, sino con la familia. Y aquí cambia la cosa. Sin embargo, el consejo es: no procures separarte. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un compromiso que solo se rompe con la muerte, con el adulterio o el divorcio por un cónyuge que es incrédulo. ¿Ya? No procures separarte. Para los que tienen el don de la soltería, por lo tanto, es mucho más sabio permanecer soltero. ¿Estás libre de mujer? No procures entonces casarte. Lo que Pablo dice acá es: valora tu soltería como una bendición de parte de Dios. Una ventaja que tienes, porque tienes que luchar por ti solito. Pero el casado tiene que luchar por la familia. Es mayor el compromiso. Entonces, Dios todavía da el don de soltería a alguno de sus hijos. Y esto debe aprovecharlo. Pero el 28 dice otra cosa: y si te casas, no has pecado. Y aquí él vuelve a reiterar esto como una opinión, porque pareciera ser que si estás soltero no te cases, vas a pecar. No, no es eso. En el 28 lo aclara: si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo quiero evitárselo. Y como ya vamos viendo entonces, ¿de qué quiere que se libren? Es porque los compromisos son mayores, que hay más personas involucradas. Pongamos atención a este versículo. Pablo no establece aquí, otra vez, Pablo no está declarando un mandamiento, ¿ya? Solamente emite un consejo a modo de opinión. Y esto debe quedar bien en claro, ¿ya?
La condición personal y el testimonio de Pablo hacía que ese consejo fuera bien recibido. ¿Por qué? Porque él estaba soltero. Entonces, había un respaldo, ¿cierto?, de su propio testimonio. Si hubiese sido un mandamiento apostólico, sería entonces, el casarse sería un pecado de rebeldía. Te estás casando, no, tú estás cometiendo un acto de rebeldía. El apóstol ya dijo que no había que casarse. No, no es así. ¿Ya? Al contrario, no considerar el consejo o no ponerle atención a lo que Pablo dice, si no aceptas lo que él dice, no estás pecando, ¿ya? No estás fallándole al Señor. Volvamos al caso. Contraer matrimonio en esos momentos no era recomendable, en esos momentos. Pero tampoco era una situación pecaminosa. Va quedando claro, ¿cierto? Así que si estás pensando en casarte, cásate. No estás pecando. Y también era para los corintios la situación. El consejo sobre el celibato obedecía a una circunstancia del momento. ¿Y a causa de qué? Como dice el versículo 26, la necesidad que apremia, la situación que comienza a manifestarse. Considerando esta situación, entonces el apóstol se dirige a los varones solteros ahora y lo hace en forma individual diciendo, si te casas. Hay una advertencia, si te casas. También esto aplica en el mismo sentido a las doncellas jóvenes solteras que estaban en la iglesia. El consejo es idéntico al dado a los varones. ¿Estás soltero? No procures casarte, pero si te casas, y viene entonces el consejo. Si quieres casarte, no pecas, aunque desatiendas el consejo. Pero el matrimonio supone aflicción o sufrimiento. Pablo afirma que este sufrimiento se iba a producir en la carne, ¿ya? Que es, no es que va a sufrir en los músculos, en los huesos, no. El sufrimiento es en la vida diaria, en el diario vivir, digamos. Porque tienes que luchar ya por otras personas, por la esposa, por los hijos. Entonces, tienes ahora una responsabilidad o una carga, si te parece cómoda la palabra, que, dice él, en este momento no es aconsejable. La razón fundamental de este consejo se expresa en esta frase, yo quiero evitárselo. Yo quiero que no pasen por situaciones así. Evita pasar por esas situaciones, porque el tiempo apremia, porque hay una situación que es grave. No es porque, te casaste, perdiste. No se trata de que el matrimonio es un drama, ¿ya? Una cuestión de esclavitud. No está hablando de que el matrimonio sea un problema, sino las cosas que acarrea alrededor bajo esas circunstancias. La necesidad que apremia. Otra vez, este consejo era para la iglesia de Corinto, ¿ya? Vamos al 29 ahora. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y aquí empieza como una especie de contradicción. Y tengan cuidado cómo interpretamos esto, ¿ya? Tengamos cuidado porque pareciera ser que estoy casado, pero sí, no tengo idea dónde anda mi señora, porque hago como que si no tengo mujer. No es eso, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya, sigamos. La observación que hace en este versículo, Pablo, es para todos los miembros de la iglesia a quienes se le dirige esta epístola, ¿ya? Y dice, por esto digo, hermanos, Pablo se dirige a todos los creyentes, advirtiendo mediante una declaración solemne como apóstol de Jesucristo. Ahora está hablando como apóstol, ¿ya? Y hay una declaración solemne, ya no hay un consejo. Dice, el tiempo es corto, un tiempo que se va a terminar. No sabemos a qué tiempo se está refiriendo. Pues si Pablo nos va dejando como una tremenda incógnita, ¿qué va a pasar? No tengo idea, pero va a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, como algo va a pasar,
y el tiempo que nos resta es tan cortito, hagan lo siguiente. Y empieza a dar estos consejos que son como contradictorios. ¿Tienen mujer? Hace como que no la tiene. ¿Ya? Pero cuidado, veamos qué quiere decir con esto. Quiero leer el versículo que está en Romanos 13, 11 y 12. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Acá está como dando una idea de como que vamos a pasar por un túnel de dificultades, pero pronto vamos a salir de esto. Pero en ese tránsito hay una situación grave que hay que afrontar y hay que saber pasar y salir de ella. La iglesia primitiva esperaba el retorno de Cristo en esos días. Se hablaba de que el Señor venía ya. El apóstol Juan afirma que este es el último tiempo. En cualquier caso, está haciendo observar a los corintios que el tiempo de ese momento es breve. Entonces ellos estaban expectantes, no, si esto va a pasar pronto, el Señor ya viene y esto se va a acabar. En este versículo Pablo no está diciendo que el matrimonio no deba tratarse con seriedad. Pongan atención porque ahora viene la explicación de qué significa esto de si tienes mujer, hace como que no la tengas, qué sé yo. El matrimonio no debe tratarse con la seriedad, al revés. No está diciendo que el matrimonio no deba tratarse con la seriedad que le corresponde. O que ahora estamos casados, pero hagamos como que no estamos casados. O sea, separemos camas, vivamos como solteros. Ya no se trata de eso. Lo que trata de decir es que el matrimonio no debe reducir la devoción individual ni el servicio al Señor. Se trata de mantener en orden las prioridades eternas. Vamos tomando la idea más clara, ¿cierto? Las obligaciones terrenales no deben opacar los deberes celestiales y eternos. Ahora empieza a alumbrar, ¿cierto?, la idea de lo que quiso decir. ¿Estás casado? No descuides tus deberes eclesiásticos. No descuides tu relación con el Señor. Preocúpate de las cosas eternas. No te dediques y no pongas tus 5 sentidos en lo que es el matrimonio. No descuide el matrimonio, pero mayormente no descuide tu relación con el Señor y los deberes que ello implica. ¿Vamos teniendo claridad ahora? Cuando dice, si tienes mujer, haz como si no la tuviera. O sea, prioriza. ¿Qué es lo más importante? ¿Ya? Y ahora sigue con el siguiente ejemplo, el consejo. En el 30 dice, y los que lloran como si no llorasen. Bueno, ¿tenemos derecho a llorar? Claro que sí, pero no quiere decir ahora, cuidado, no tienes que llorar. ¿Ya? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Y acá, si no leemos bien, pareciera que entramos en contradicciones. Hermano, usted se está riendo mucho, ¿no? Pues usted se está riendo, haga como que no se ríe. No es eso, ¿ya? No espiritualicemos de mala manera estos consejos. Si fuiste a comprar, como si no tuviera nada, así, no, compraste pero no te lleves el paquete para la casa. No se trata de eso, ¿ya? Aquí Pablo está haciendo unas figuras que casi tienen un sentido poético, ¿ya? Con un ritmo de expresión como que para los corintios tiene que haber sido muy claro lo que quería decir. Los que tienen esposa como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. El llanto como expresión de angustia, conflicto, de dolor es válido, pero esto será breve. No vamos a andar llorando todo el tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo, dice acá, es corto. La tristeza para quien confía plenamente en Dios es como el espacio de una noche. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá
la alegría. O sea, ese tránsito de tristeza es breve, porque tenemos consuelo en el Señor. Mientras tú pasas por el momento de aflicción, tú tienes que mirar de dónde viene mi gozo, de dónde viene mi satisfacción plena. ¿Quién es el que me consuela? ¿Me entienden? Estamos apuntando a algo superior. Podemos llorar, pero mi llanto no va a ser toda la vida. Oye, ¿qué te pasa? No, es que hace como un año atrás. No, tengo que mirar a quién me da el gozo, a quién me produce la satisfacción de vivir. Y Él me da razones suficientes para que mi vida sea mucho más satisfactoria. Lógicamente la tristeza es respetable, pero no vamos a andar todos los días llorando. ¿Ya? Por la noche durará el lloro, dice Salmo 35, y en la mañana vendrá la alegría. La aflicción queda superada por la esperanza. ¿Ya? Como dice 2 Corintios 4, 17 al 18, lo leo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Otra vez, las cosas celestiales. Debemos apuntar hacia allá. Las cosas temporales, las que se ven, son pasajeras. Las cosas que se ven son temporales, o sea, duran poco. Pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde está nuestro norte? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? ¿Podemos pasar tristeza? Sí. Pero el gozo que viene de saber que somos hijos de Dios, de que tenemos una esperanza celestial, una esperanza eterna, debe producirnos un gozo que supere esa tristeza. De manera que el tiempo de aflicción debe ser considerado por su brevedad y término como si no existiera. Lo mismo con la alegría. ¿Ya? Lo mismo con la alegría. No siempre hay angustias. Hay momentos de regocijo. Nos podemos reír, ¿cierto? Hacernos broma, pasarlo bien, pero eso no es la vida eterna. Es mucho mayor que eso. Por lo tanto, esos momentos de alegría son breves también. Porque más que alegría, lo que el Señor nos da es gozo. Una satisfacción plena de felicidad, que es mucho más que la alegría pasajera. Luego habla de las posesiones. Todo aquello que nos propongamos poseer también tendrá un tiempo de duración. Las posesiones siempre serán temporales. ¿Se acuerdan cuando salieron los celulares? Yo quería tener un Nokia. Y si ahora no tengo el iPhone, ¿a qué número van ya? 15. Tengo un 11 nomás. Siempre queremos más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pareciera que lo que nosotros compramos como algo temporal no nos satisface. Al principio está la novedad. Es como esos niñitos que le dan el juguete de Navidad y al rato ya no lo quieren porque el amiguito tuvo uno nuevo y mucho mejor que el que él tenía. Este es el ser humano. Por eso dice, el que compra como si no poseyera. Porque son cosas que pasan de moda. Y siempre estamos comprando algo nuevo. Lo que sea. Siempre, no es que ya está viejito, ya tengo que comprarme algo diferente, algo más novedoso, algo que me dé satisfacción. Pero las cosas celestiales son eternas. Cristo nos compró con su sangre y esa es la compra más maravillosa que podemos nosotros disfrutar, agradecer y que nos llena de un placer exquisito, de satisfacción, de gozo, de paz. Y no hay algo más grande que eso, de haber sido salvado y comprado por su sangre. Gratitud también, ¿cierto? Que nos conmueve y que ahí sí que dan ganas de llorar de alegría, porque esas lágrimas no son por una tristeza, sino por el gozo de ser hijos de Dios. No debemos prestar atención entonces, o atención desmedida, a las cosas temporales. Nuestro mayor interés debe estar centrado en las riquezas eternas. Vamos al 31. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. La apariencia del mundo es pasajera. El último ejemplo tiene que ver con los que disfrutan, en el sentido de recrearse, entretenerse, pasarlo bien,
darse la buena vida en cosas que no son pecaminosas. ¿Podemos darnos gusto? Sí. ¿Esto es lícito? ¿O alguien está pecando porque se dio un gustito? Pero algunos se equivocaron en el camino. Veamos el caso de Demas. Demas era un compañero de Pablo, ¿cierto? Caminaba con él, servía al Señor, pero de repente abandonó al apóstol. Y Pablo lo dice, ¿cierto? Dejó el ministerio que ejercía junto con él por amor a las cosas temporales. Se deslumbró con las cosas temporales, le parecieron más significativas, ¿ya? Y se fue, lo dejó solo. Triste. Y lamentablemente eso también lo vemos a veces en el presente. Y cuidémonos, hermanos, de no deslumbrarnos por aquellas cosas que son pasajeras. Los que buscan alcanzar las cosas del mundo deben saber, otra vez, son asuntos temporales. Hoy cubre una necesidad, pero después tiene la misma necesidad. Siempre la necesidad está, siempre aparece. La atención del creyente debe centrarse en las cosas eternas, porque esas son eternas, son las que perduran. La palabra clave se encuentra al final del versículo 31 y habla de la palabra, y la destaco, la palabra apariencia. Apariencia. ¿Qué es la apariencia? No, si esta persona es pura apariencia nomás, ¿cierto? Y de ahí podemos deducir un sinónimo, fachada, máscara. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes esta palabra sincero? Cuando decía esta persona es sincera. Los griegos vendían estatuillas de diosas y de repente salían medias falladitas estas estatuillas y ellos le echaban cera para cubrir las fallas. Entonces cuando la iban a comprar le decían, ¿esta figura está completita? Sí, es sincera. Entonces de ahí viene la palabra sinceridad, ¿ya? Que no está revestida de algo que cubre fallas, ¿ya? La apariencia, la fachada, la imagen falsa que se proyecta. Una máscara. Esto es lo que persigue el mundo. Ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Voy a decir algo que puede sonar feo. ¿Han visto esa foto? El artista no sé cuánto con maquillaje y sin maquillaje, ¿cierto? Con eso no veo ni una película más de ese artista. La fachada, ¿cierto? La apariencia. Es engañosa. El sentido de apariencia pone de manifiesto una visión exterior de algo. Esto es lo que se ve y se manifiesta por fuera. Pablo ratifica esto en 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dicho esto, entonces tenemos dos razones que justifican esta idea. La apariencia del mundo se pasa. El tiempo para disfrutar de las cosas del mundo es breve. No tiene sentido entonces de gastarse. De acuerdo con esto, los intereses del creyente deben ser las celestiales. Esa es nuestra profesión, preocuparnos de las cosas celestiales, no las cosas terrenales. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por consiguiente, este principio consiste en que el creyente viva la vida sin apegarse a ella. El apóstol nos dice que este mundo se opone al mundo venidero, ¿ya? De manera que este mundo va a pasar para dar lugar a la nueva creación de Dios. Y tenemos que estar expectantes. ¿Qué es lo que vendrá? Ahí debe estar nuestra atención. Ahora, pensando en los solteros y en los casados, quiero retomar un poquito esto. Si bien podemos tener un ministerio en la iglesia, quizás tu ministerio, y debemos pensar en que la función que a ti se te permita desarrollar en la iglesia debe ser tomada con un sentido de amor y de responsabilidad, aunque sea para recoger un papelito del suelo.
La pregunta es, si tienes un ministerio en la iglesia, ¿cuál es tu prioridad si estás soltero? Tu prioridad es involucrarte y seguir involucrándote en la obra de Dios. Dejando los intereses temporales, porque son una pérdida de tiempo en el fondo. ¿Y cuál es tu prioridad si estás casado? Tengamos presente que el matrimonio está diseñado para este mundo. El matrimonio no es como en esas canciones románticas, te espero en el cielo, corazón. No, esto no se va a dar, ¿ya? Por muchas ganas que tenga de seguir eternamente con la persona que ama, pero se destruye esto, pues, hermano. Las canciones románticas son canciones nomás, pues, ¿ya? Así que el matrimonio es de carácter temporal. Es así, ¿ya? Porque hay cosas superiores y más hermosas. La enseñanza de Pablo es que el matrimonio no debe obstaculizar las obligaciones del cristiano en cuanto a la obra del Señor y al Señor mismo, ¿ya? Las responsabilidades del matrimonio no son excusa para negarse a servir en la obra del Señor. Debe haber un equilibrio sano, bíblico, entre la satisfacción de las necesidades matrimoniales y el servicio al Señor y su obra. Hay afectos, ¿cierto?, que uno los brinda y todo eso, y es bonito. Pero esto no debe opacar el servicio en la obra, ¿ya? Estemos casados o solteros, debe ser, como dice Colosenses 3:2, poniendo la mira en las cosas de arriba, ¿ya? Si estás casado, sirve al Señor. Estás soltero, sirve al Señor. No hay razón para no servir al Señor. La expresión sean como si no tuviese esposa no quiere decir que hay que abandonar a la esposa o reducir los deberes conyugales. El deber matrimonial implica fortalecer la familia, cuidarla y encaminarla a las cosas eternas. Esto lo tenía como una deuda de lo que había dicho recién, ¿ya? Para ir concluyendo, darse gustitos, participar de una actividad para disfrutarla no es pecado, pero eso no debe opacar ni ser la razón de mi vivir. Recuerdo estando en la universidad, una niña había escrito en el cuaderno: falta tanto para que llegue el viernes, porque el viernes nos vamos de carrete. Y vivía solamente pensando en que llegara ese momento y no vivía el resto del tiempo. Nosotros debemos vivir cada minuto tomado del Señor, disfrutando cada minuto de vida, dándole gracias al Señor, gozándonos. Es bonito pasarla bien, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a los bienes terrenales, ¿es pecado ahorrar dinero? No es pecado. Hay buenos empresarios cristianos que le dan trabajo a otras personas. Y el Señor ha permitido que esas personas bendigan a otros, ¿cierto? Trabajando en su empresa y aumentando el capital para su bendición y bendición de la obra y bendición de otras familias. No es pecado. Pero cuando es una obsesión, ahí se nos nubla la vista y perdemos la razón de nuestra existencia, ¿ya? Y en cuanto al matrimonio, los sentimientos, las posesiones y el placer, todo esto tiene un lugar apropiado en la vida cristiana. ¿Podemos pasarla bien? Sí. ¿Podemos tener dinero? Sí. No siendo tacaños, ¿cierto? ¿Podemos nosotros tener sentimientos por alguien? Por supuesto. Somos personas con sentimientos. Todo esto debe tener un lugar apropiado y equilibrado, ¿ya? Cada una de estas cosas es parte de la provisión de Dios para la vida presente. Pero mal vista, mal administrada, se pueden transformar en una piedra de tropiezo, en un elemento pecaminoso.
cuando comienzan a dominar el pensamiento y el comportamiento y nos empujan a apartarnos de la obra del Señor. Hermanos míos, para ir terminando, vamos a honrar y glorificar al Señor si tenemos muy claro que lo que es el matrimonio como algo de muy alto honor. Vamos a glorificar al Señor si nosotros nos gozamos con los que se gozan, si lloramos con los que lloran, ¿ya? Si sabemos administrar las posesiones terrenales. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero no debemos sobrevalorarlas a tal punto que nos desorienten en el propósito último, que es servir al Señor. ¿Amén? Amén. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿ya? Porque esas son las cosas eternas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú, Señor, nos desafías en cosas que muchas veces no tenemos bien enfocadas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada esté puesta en ti, a entender que las cosas temporales que tú nos has permitido disfrutar, sepamos disfrutarlas, Señor, plenamente, sin olvidar que las cosas celestiales son superiores y son eternas. Ayúdanos, Señor, a encaminar nuestra vida honrando tu nombre, sirviéndote como tú nos pides. Padre, gracias porque nos da la oportunidad de aprender de estos pasajes bíblicos, Señor, donde sabemos podemos encontrar buena enseñanza para nosotros, para crecer e involucrarnos sanamente en las cosas que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por las personas solteras. Gracias por los matrimonios. Gracias, Señor, por los que saben administrar sus bienes, por los que honran tu nombre, por los que trabajan para tu gloria. Oramos y te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.